del cielo a la tierra, una oración revelada, que básicamente el punto básico de todo esto es, ¿usted quiere que su oración sea efectiva? Esa es la razón. Cuando hicimos la primera charla, hace ya un mes atrás de este tema, el enfoque en esa primera charla era explicarle por qué, cuando uno tiene que iniciar sesión, loguearse en algún tipo de plataforma, empezar a trabajar en cualquier tipo de plataforma en internet, la plataforma le dice cómo tiene que ser la contraseña, cómo tiene que ser el usuario, cuáles tienen que ser los requisitos para que uno entre ahí y pueda tener esa conexión online con ese sitio. Y que del mismo modo, en el mundo espiritual pasa igual. Dios nos dice el cómo. Dios nos da las claves, Dios nos dice los requisitos, Dios nos dice la manera para que cuando nosotros nos presentamos delante de Él, eso que le estamos presentando sea efectivo. Porque debe ser muy lindo hablar, decir cosas bonitas simplemente por el hecho de ser cosas con palabras rebuscadas, pero que no sea efectivo. Entonces puede ser muy bonito escucharlo, pero si no es efectivo, ¿para qué lo quiero? Yo quiero presentar una oración, yo quiero hablar delante de Dios y eso que le estoy diciendo al Señor sea efectivo para mi vida. En este tiempo en que estamos pasando, como le decía recién, también es necesario que nuestra oración sea efectiva y no que simplemente estemos bla, 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 que es uno de los puntos de esto, sino que apuntemos directamente a la situación. Saber cómo tengo que presentarme delante de Dios para cuando le pido al Señor X cosa, eso llegue y el Señor lo atienda. Preste Dios atención a esa situación que yo pongo en sus manos. Podríamos estar dando un montón de ejemplos que ya los pasamos, no los voy a repetir, solamente le voy a repetir la lista de los puntos que vimos hasta ahora. Primero, la oración requiere sinceridad. Segundo, la oración requiere intimidad. La oración iba a decir. Tercero, la oración requiere identidad. Cuarto, la oración se dirige al Padre. Quinto, la oración se hace en el nombre de Jesús. Ahí hubo una modificación, si uno anotó otra cosa, agregué un punto en el medio, así que esto es lo correcto. Sexto, la oración no es un ritual. Séptimo, que fue la semana pasada, la oración tiene un esquema, que quiere decir justamente lo que le estaba diciendo recién. No es solamente tirar piñas al aire, no es solamente hablar por hablar, no es solamente usar palabras bonitas o decir cosas repetidas, o porque le escuché a fulano que dijo, o porque en tal libro, o porque en tal en la radio dijeron, o así, así, así. No, no es eso, sino que Dios nos da un esquema, una manera, una lista de puntos de cuál tiene que ser la forma en que nos presentemos ante Él. La oración es ordenada porque Dios es ordenado. Porque 1 Corintios 14 dice que Dios es Dios de orden. Entonces, como Dios es ordenado, la oración también es ordenada. Podría decirle lo que le estaba hablando recién sobre el protemplo, que también tiene que ver con el orden de Dios. Porque cuando Dios mandó construir el tabernáculo, cuando Dios mandó después construir el templo, y dio instrucciones para que el pueblo ofrendara, y en la manera que tenía que hacerlo, para así el pueblo se presentaba ante el Señor. La casa del Señor era edificada a tal punto, dice, a tal punto que tuvieron que parar y en un momento decirle, no manden más. No tenemos dónde meter tanto oro, basta, no traiga más. Porque Dios bendice cuando el pueblo se presenta delante del Señor con sinceridad, con adoración. Y algo más, que me estaría yendo a guerra espiritual, pero algo más, también como en el reino de los cielos todo gira alrededor de la siembra y la cosecha, una de las formas de vencer el espíritu de miseria que quiere venir contra la nación y contra el pueblo, la iglesia, es precisamente a través de una siembra. Lo que yo doy se multiplica. Si el diablo le ataca en la economía, usted dele al Señor de su economía y va a ver cómo el diablo se ha avergonzado y el Señor es glorificado. Pero eso es para otro momento, para decírselo en más detalle, más que todo lo que ya le dije hoy. Octavo punto, esto lo dije, sí, el miércoles pasado, tengo que reconocer mi posición, reconocer mi identidad, presentarme delante de Dios con una identidad, ver a Dios como mi Padre, no solamente verlo como Padre, o sea, lo veo como Padre, ver a Dios como mi Padre, no solamente verlo como Padre, sino ponerme yo en posición de hijo, estar en esa relación de un hijo que habla con su papá, sabiendo que su papá
le presta atención a lo que está diciendo. Un papá que presta atención a lo que está diciendo. Y también decía, que ahora voy a ahondar un poquito más en eso, en que tengo que reconocerme como parte de una familia. Es importante también, el miércoles pasado dio mucho que hablar esto y siguió obrando en la semana en los corazones. Es importante también que usted sane su relación con su Padre terrenal. En la condición que sea, ¿qué quiere decir? Aunque se haya muerto, es importante que sane, es importante que restaure, es importante que perdone, es importante que se corra del Elías, que salga de la posición de víctima, de decir, me hizo o no me hizo, o no me dio, o me maltrató, o no me trató, o no me habló, o era ausente. Salga de esa posición que no bendice, que no edifica, y como sobre el tema de la economía o de la preocupación y del temor, todo aquello en lo que usted se enfoca es lo que crece. Si se sigue enfocando en lo que papá hizo o no hizo, en cómo me trató o no me trató, lo único que va a pasar es que se está dando máquina, se está haciendo la cabeza, empieza a cargar pilas en contra y llega a un punto que aparece la bronca y aparece el rencor y aparece el dolor y bla, 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 bla. ¿Y a dónde lo llevó eso? A ningún lado. Solamente lo llevó a estar estancado en el lugar donde está y sin ver el resultado, sin ver la mano de Dios obrando. Por eso decía el miércoles pasado que cuando yo perdono, el perdón no le quita la culpa a la persona que yo perdono. Pero cuando yo perdono, yo me libero de las consecuencias de lo que hizo esa persona. Que cuando yo perdono, no lo estoy exaltando o felicitando a aquel que me hizo X cosa a mí. Cuando yo perdono, me estoy sanando de todas aquellas cosas que recibí, negativas, que yo recibí de esa persona. Y considerando aparte que todos tenemos algo para ser perdonado, todos tenemos algo para ser perdonado. Todos tenemos algo para ser perdonado. No era para que repita, para que suba el amén, es para que le entre nomás. Como esos videos, algunos son medio raros, pero que te dicen, pues, supongas esto. Todos tenemos algo para ser perdonado. Volví a escucharlo, te dicen. Entonces te empieza a caer de a poquito, te va entrando y hace efecto en tu interior. Porque a veces uno se pone en víctima, entonces cree, ay no, yo no, a mí me hicieron, yo no hice. ¿Estás seguro que no hiciste? ¿Estás seguro que nunca lastimaste a nadie? ¿Estás seguro que nunca defraudaste o decepcionaste a alguien? ¿Estás seguro que nunca hiciste un mal a alguna persona? Vamos a suponer no queriendo, en ignorancia. Si es queriendo, ya es otro tema, entraríamos en otro tema. Pero capaz que también, nunca hiciste un mal a alguien porque se lo merece. Todos tenemos algo para ser perdonado. Entonces, sane, restaure la relación con su Padre terrenal para que entonces podamos presentarnos delante de Dios con libertad. Yo no puedo presentarme delante de Dios a presentar un tema mío personal, a pedirle algo, si hay algo a mi alrededor que me tiene atado, si hay algo que me está limitando, si hay algo que me tiene conectado con mi pasado. Tengo que ir libre a presentarme delante de Dios. Y Dios, como hace cuando usted va a pedir un crédito, que le hacen un escáner de su vida, a ver si sus ingresos son aptos, si no tiene deudas, si no es moroso, cómo le fue en alguna otra vez que pidió un préstamo, si pagó en términos, si no pagó en términos, que le hacen todo ese chequeo. Del mismo modo, cuando vos vas delante de Dios, Dios te dice, ¿perdonaste? Ahí tenés uno que no perdonaste. Algunos piensan que Dios solamente dice, tenés pecado. También dice eso, pero en el paquete del tenés pecado dice, no perdonaste. Es una tremenda arma de bendición el perdonar a que te haya hecho poquito o mucho, no importa el cuánto, simplemente lo que te haya hecho. Y dentro de esto mismo, que decía que le iba a ampliar, cuando me presento delante del Señor, tengo que entender que soy hijo, me presento como hijo, un hijo que habla con su papá, en posición de hijo, y soy parte de una familia. Mateo 6:9, el versículo que tenemos por ahora. Ustedes deben orar así: Padre nuestro
no Padre mío, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Somos un individuo en lo personal, pero también somos una familia en lo grupal, en lo global. Somos un individuo. Yo me presento de forma personal delante de Dios, pero yo no estoy solo. Tengo mi familia y tengo una familia, que es la iglesia. Y todos somos parte, todos pertenecemos al mismo Padre. Cuando le hablaba del perdón, que eso lo hablaba hoy o ayer con la pastora, le estaba hablando el miércoles pasado sobre el perdón, le decía justamente, cuando tenés algo contra un hermano y vas delante de Dios, ¿cómo le vas a ir a reclamar a Dios que también es Dios de tu hermano? ¿Cómo le vas a decir a Dios si también es papá de tu hermano? ¿Cómo hacen aquellos hermanos que se pelean? ¿Le va a decir, un hermano le va a decir al papá, echá a mi hermano de mi casa? Si es el papá de las dos personas, somos parte de una familia. Efesios capítulo 2, versículo 19, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. No estamos solos. Yo sé que muchos tienen una tendencia a la soledad o al aislamiento. No al aislamiento de la pandemia, por favor, eso no. Sino a ser solitarios, a andar solo, que se sube al colectivo, busca que haya un asiento libre, un asiento solo, donde va, busca que no haya nadie alrededor, que no le pregunten, si no le hablan mejor todavía, que se hace el dormido o usa auriculares para que piensen que está escuchando música, aunque capaz que no está escuchando nada. Yo sé, eso es muy natural, pero no somos seres únicos en el mundo, somos parte de una comunidad, parte de una familia. Y por lo tanto, Gálatas 6:2, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Somos una familia, tenemos que ir unos con otros, unos por el otro. Cuando me presento delante de Dios, inevitablemente, aunque esté orando por algo mío, inevitablemente en mí está mi familia directa y mi familia iglesia, que es todo aquello que Dios escanea en mi nivel de relaciones. Cuando me presento ante Dios, no soy un ente extraño, soy miembro de la familia. Ahora sí, punto número 9. Así como cuando me presento delante de Dios, tengo que reconocer mi posición, ponerme en posición de hijo, y como un hijo, como lo dije recién 3 veces, que está hablando con su padre en esa relación de padre-hijo, al mismo tiempo, mientras hago eso, que reconozco que soy hijo, que reconozco que Él es padre, al mismo tiempo tengo que reconocer su posición. No su posición, su posición. ¿Qué significa? Que Él es papá, que Él es mi sustentador, que Él es mi proveedor, que Él es el que me cuida, que Él es el que me libera, pero que Él es Dios. Entonces voy delante de Dios como hijo, pero voy delante de Dios, no delante del vecino o delante de cualquier otro. Mateo capítulo 6, verso 9 nuevamente, que le dije que estamos con ese versículo. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Usted está en el cielo? Dios está en el cielo. Y si bien estamos sentados junto a Él en los lugares celestiales con Cristo, y en el Espíritu estamos junto a Él, y en el Espíritu estamos al lado del Señor, Él está en el cielo, yo no. Yo estoy en la tierra. Y a veces estoy más en la tierra. Como le decía el sábado, cuando nos quedamos habiendo entendido que tenemos una vida sobrenatural, tenemos la tendencia o el empuje de querer conectarnos a lo natural y queremos permanecer con lo natural y queremos estar ahí enganchados en las cosas de la carne, las cosas del mundo, las cosas de la vida natural, que incluye las broncas, los problemas, las discusiones, X cosas, lo que sea. No, soltate de eso, porque tu vida es sobrenatural. Pertenecemos a un plano distinto. Somos ciudadanos del cielo, no solamente de la tierra. Bueno, Dios no está en la tierra, aunque está en la tierra. Dios está en el cielo. La habitación de Dios es en el cielo. El templo de Dios es en el cielo. La comunión con Dios, eso fue un versículo que usé el sábado, la comunión con Dios se produce en el cielo. Que dice que en las alturas donde habita el Señor, ahí se encuentra con nuestro espíritu. Isaías 50 y
7, si no me equivoco, lo tengo que buscar, me acordé ahora. Después se lo paso en otro momento. Es en el cielo. El encuentro con el Espíritu es en el cielo. El lugar al cual aspiramos es en el cielo. Entonces, Dios está por encima. No está a nuestra altura. No está a nuestro nivel. No está a la par. No es uno más. Dios está en otra posición, en un plano espiritual. Dios está en el cielo. ¿Sabe que uno de los problemas de los argentinos, más que creo que en otras nacionalidades no tienen este problema, es nuestra tendencia a la informalidad? No al vestirnos informales, sino al ser informales. La tendencia a ser confianzudos, eso es re argento. Ser confianzudo, mano larga, enseguida la mano en el hombro, la palmadita, o le agarras la mano, o estás hablando con alguien. ¿Ves a gente que usted está hablando y todo el tiempo te tenés que correr porque todo el tiempo te está así? Y si vos te querés decir, no, escuchá, te quieren decir algo más, te agarran. Bueno, es una tendencia muy nuestra. Eso se suma también a esa mezcla de soberbia y arrogancia que tenemos como argentinos, que siempre nos quiere poner en una posición distinta respecto del otro. Entonces, siempre buscamos el acomodo, siempre buscamos zafar de algún trámite, siempre buscamos tener algún contacto. Estoy convencidísimo que los contactos son el capital más importante que una persona puede tener. Conocer a una persona X en lo que sea es valiosísimo. Entonces siempre buscamos, no, yo estoy en otra, yo estoy un cachito arriba. Entro a un lugar X, hay, no sé, 20 personas esperando y yo ancho paso y voy directo a la ventanilla. ¿Por qué? Y porque sos amigo del cajero, o porque lo dejaste de antes, o porque hiciste la operación previamente por WhatsApp, o qué sé yo. Tenemos esa forma un poquito así de ser, que la aplicamos en todos lados. Mire, me acuerdo el día que yo fui a sacar mi registro por primera vez. O sea, hace 40 años casi. Bueno, en esa época, yo tenía una parienta, mi tía, que ella era la secretaria política del intendente de Lanús y lo acompañó hasta que se murió, por toda su vida, era así. Entonces yo vivía en Lanús, me dice, vas de parte mía, no hagas nada. Entonces yo le hice caso a la tía, 18 años, 19 en realidad tenía, le hice caso a la tía, bueno tía, vamos, sí. Entonces llego a la parte de tránsito de la municipalidad de Lanús, hago así, pim, pa, entonces el primero que me atiende, no, mire, yo vengo de parte de, sí, tiene que hacer esa cola. Digo, no, pero no me entendió. Sí, le entiendo, tiene que hacer esa cola. Era más larga la cola de los acomodados que los que iban por trámite normal. Así somos. Esa aspiración a la confianza, a la informalidad, a ser confianzudos, a veces tiene sus beneficios, pero muchas otras veces tiene sus problemas. Porque el exceso de confianza, si bien nos da cierto grado de póngale beneficio económico, si quieren algunas cosas, también rompe el sentido de jerarquía, de autoridad y también el respeto. Nos olvidamos de quién estamos hablando, como dice Proverbios, cuando te sientes a la mesa de un gran señor, fíjate delante de quién estás. ¿Estás delante de un gran señor? No, yo estoy en la casa de un gran señor, así que acá se eche. No, estás delante de un gran señor, fíjate delante de quién estás. Lo mismo nos dice el Señor respecto a cuando hablamos con Él. Cuando yo tenía 15 años, estudiaba en una escuela técnica, teníamos un profesor de taller de electricidad, que era un muchacho joven, que era egresado de la misma escuela, tendría 25 años aproximadamente. Muy macanudo, muy copadísimo, le diría hoy. Entonces, todos empezamos a tener confianza con él. Mucha confianza. Ya nadie le decía profe, sino que lo llamábamos por el nombre. Mucha confianza. Y pasó así, terminó el curso, que eran trimestrales. Al siguiente trimestre le tocaba a otro curso, otro grupo. Y decíamos, che, ¿qué tal? ¿Qué te parece, profe, tal? ¿Es macanudo? No, ¿qué va a ser macanudo?
es re seco, es duro, no nos deja hablar. No, pero si con nosotros dice, sí, nos contó que el curso anterior perdió la autoridad con ustedes porque les había dado mucha confianza. El exceso de confianza rompe ese nivel, esa separación de jerarquía y de autoridad. Hace que ya no veas a la otra persona con la autoridad que tiene que tener, que no lo veas por el rango que tiene. Lo hemos hecho en la política. Antiguamente uno decía, señor presidente, ahora es Milei, o peor, Alberto, Cristina, Mauricio. Eso rompe esa seriedad, ese respeto, esa autoridad, esa jerarquía. Y si bien puede ser que nos haga sentir un poquito mejor, el resultado no es mejor. Si bien puede ser que yo me sienta más cómodo porque tengo confianza, el resultado no es mejor. En el peor de los casos o en el mejor de los casos va a ser lo mismo y en el peor va a ser inferior. Yo digo, cuando usted va al médico, ¿va a tomar mate con el médico o va a que lo cure? Entonces, ¿a quién va a ver? ¿Al médico o a Pepito? Al médico, que se llama Pepito. Pero no va a ver a Pepito. ¿Qué hace Pepito? Hola, don José. No. Va a ver al médico. Si tiene un problema legal, ¿va a ver al abogado o a ver a Juancito? Ya que lo tengo Juancito acá adelante. Sí, lo va a ver a Juancito, pero no va a ver a Juancito. Va a ver al abogado. Porque Juancito no le puede resolver nada. El abogado, o sea, la investidura, o sea, la función, o sea, el rol, o sea, el cargo, sí le puede solucionar el problema. No Juan Manuel Ríos por su número de documento, fecha de nacimiento y demás. Y así en cualquier nivel. Un mecánico, un dentista, lo que sea. Aunque conozca a la persona, lo que va a buscar es a la función, es al cargo, es al rol. Es a la jerarquía, no al nombre, no a la confianza, no a la relación. Lo mismo incluso pasa a veces en la iglesia. Y aclaro, no es que a mí me moleste, en absoluto. Pero a veces hacen la misma cosa. En vez de pastor es Walter, me da lo mismo. Pero yo me quedo pensando, ¿de quién estás esperando? ¿Una palabra que sea de bendición para vos o una salida a tu situación? Si la estás esperando de Walter Alejandro Escalante, olvídate, hermano, porque no tengo nada para darte. Ahora, si la estás esperando recibir de la unción pastoral que Dios puso en mí, con la unción de restauración que Dios puso en nuestro ministerio, con la pastora y la iglesia, ahí sí la vas a recibir. Entonces, aunque vengas a Walter, te aconsejo que vengas al pastor. No porque yo me la crea que soy nada, ¿eh? Si te empezara a contar, te diría que al contrario, soy mucho menos que nada. Pero cuando nos presentamos delante de Dios, a veces nos olvidamos que es Dios y solamente nos enfocamos en el trato familiar. Un poquito la culpa la tiene Pablo, otro poquito la culpa la tienen las modas de la iglesia. Espera que busco por acá, Romanos 8:15. Ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. ¿Conoce el versículo? ¿Conoce alguna canción con eso? Y sabe lo que quiere decir. Allá por los 90, en la época que se popularizó esta corriente, te decían que Abba, Padre, era como decirle papi, papito. Una relación de confianza. Sí, eso es lo que quiere decir. Pero Pablo no te está diciendo que cuando vayas a Dios le digas, che, pa, sino que lo que te está diciendo cuando vayas a Dios es que sepas que es pa, pero te presentes ante Él sabiendo quién es. Que sepas tu posición, que sepas que sos hijo, que sepas que es tu Padre, que Jesucristo te abrió un camino por medio de su sangre, abriendo el velo para que vos te puedas presentar. Hebreos 10:46, presentarte confiadamente al trono de la gracia. Ahora puedo presentarme. El Abba, que significa confianza y familiaridad, el Abba te está diciendo que podés presentarte, que no necesitas intermediarios, que no necesitas una credencial especial, que no tenés que hacer una caminata a Luján, que podés presentarte, porque Abba es papá. Pero cuando llegás a papá, es Dios. Deuteronomio, capítulo 7, versículo
9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Jehová tu Dios es Dios. Dios es Padre, Dios es proveedor, Dios es Salvador, Dios es libertador, Dios es protector, Dios es amigo, pero Dios es Dios. Me quiero extender un cachito más y ya terminar ahí para no dejar cortado esto. Acá estamos. Cuando me dirijo a Dios le hablo al Padre sabiendo que mi relación con Él es la de Abba, decirle Pa. La relación de cercanía me permite acercarme, pero no habilita que yo sea irreverente. Dios se presenta a Abraham cuando se presenta por primera vez y se le presenta ante él por su función. Cuando se presenta ante Abraham, Génesis 17 dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Génesis 17:1. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Le está hablando de función. Dice, yo soy el que tiene todo el poder. Incluso cuando Dios se presenta a Moisés, Éxodo capítulo 3, versículo 13, se presenta, cuando Moisés le pregunta el nombre, dice en el 14, yo soy el que soy. Y esto es lo que tenés que decirle a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Versículo 15, este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Se presenta por su nombre, pero con un nombre que define su esencia. O sea, no dice, llámame Juancito, llámame Pepe. No dice ni siquiera, llámame Jehová o Yahvé. Es más, nosotros lo tenemos un poco más popularizado, pero en el judaísmo está prohibido nombrar el nombre de Dios. Hasta hay algunas corrientes donde le dicen el innombrable. Y usted piensa, innombrable, dice, bueno, algún mal tipo, algún chanta. No, Dios. Hay otras corrientes teológicas que dicen el nombre, cuando se refieren a Dios, el nombre. Ya sabiendo que, bueno, te estás refiriendo a Dios. Y de ahí llega el cristianismo con una mezcla medio rara, que es la combinación de 2 o 3 atributos de Dios y hace que nosotros le digamos de determinada manera, desde Dios o Adonai, como le dicen algunos por ahí. Porque el judío lee Jehová, en realidad Yahvé, y pronuncia Adonai, no dice lo que está leyendo, porque tiene prohibido decirlo. Reconozcamos que Dios es todo, pero Dios es Dios y que Él está en una posición distinta a la que estamos nosotros y debemos mantener esa posición y debemos respetar el nombre del Señor. Éxodo 27, por lo tanto debo ser cuidadoso y no usar en vano el nombre del Señor. No uses el nombre del Señor tu Dios en vano. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en vano. Dios está en el cielo, su posición es superior. No está a la altura de los hombres, sino por encima de nosotros. No es comparable, sino que Él es superior. Y te repito, versículo que mencioné hace un rato, al pasar, Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Dios está en el cielo, su posición es superior. Por lo tanto, el punto 10 es honrar al nombre del Señor, pero será para la semana que viene.